Buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que tenemos los momentos. El curso de razonamiento verbal y en este caso tenemos los tipos de texto según su contenido como tema de contenido de acuerdo a su clasificación según el texto que tenemos aquí. ¿Está bien? Tenemos aquí que es un texto. Es un conjunto de ideas relacionadas que muestra un mensaje global. Cada texto se encuentra conformado por diversas ideas que le otorgan un sentido muy particular, ¿ve? En este sentido, de tal forma estamos identificando qué es un texto, ¿no? El texto es un grupo también de palabras que se va a relacionar mucho con lo que es las ideas, los textos, los distintos párrafos. ¿Qué es el tema? El tema es el asunto del que se va a tratar un texto mientras tenga un significado de forma general, ¿no? Y los tipos de textos tenemos aquí que son diferentes las clasificaciones, pero en lo que normalmente se vamos a aprender es en este caso cuál es la intensidad y la intencionalidad del que tenga el autor. ¿Ven? En este cuadro comparativo que estamos observando. Tenemos aquí texto narrativo, texto descriptivo, texto de diálogo, texto expositivo e informativo y el texto argumentativo. ¿Ven? Tenemos aquí por la intención comunicativa, ¿sí? Tenemos aquí relata, en el texto narrativo vamos a relatar los hechos reales o de ficción. Buenos días, profesora. Buenas tardes. Buenas Buenas, tardes, profesora. buenas tardes con todos los que recién están ingresando. Buenas tardes. Ya inicio con la clase, ¿sí? Entonces, pasamos aquí a identificar en el cuadro comparativo los distintos textos, ¿no? Tenemos, vuelvo a repetir, en el texto narrativo la relación, en este caso, a los relatos hechos, tanto reales como ficticios, en una intención comunicativa. Y en una pregunta responde a las preguntas de qué pasó. Modelos de textos narrativos, la novela, el cuento, la noticia, etcétera. ¿Qué tipo de lenguaje maneja el texto narrativo? Verbos de acción, ¿sí? Texto descriptivo, estamos hablando en este caso de que cuenta cómo son los objetos de personas, lugares, animales y sentimientos, ¿no? Ya les había dicho, está describiendo el texto, ¿no? ¿Dónde encontramos este texto descriptivo? En guías de viaje, en novelas, también en cuentos, cartas, diarios, etcétera. ¿Ven? Pasamos ahora a lo que son los textos de diálogo. Se reproducen más que todo en las palabras a través de los personajes. ¿Dónde encuentro todo esto? En los teatros, ¿no? Las novelas, las entrevistas, etcétera. ¿Qué tipo de lenguaje adecua el texto de diálogo? Son los guiones y las comillas. ¿Ven? Tenemos los textos expositivos o informativos. Ya les había dicho, este tipo de texto tiene su Buenas tardes, mi. Buenas tardes, Micaela. Su intención comunicativa es explicar de forma muy... Buenas tardes. Buenas tardes, Fiorella. Los hechos. ¿Dónde encuentro todos estos tipos de textos? En los libros de textos, sobre todo en las o enciclopedias. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque es un texto informativo, me va a informar. ¿Qué tipo de lenguaje maneja? El lenguaje claro y directo. ¿Bien? Pasemos ahora a los textos argumentativos. Texto argumentativo, como su nombre se menciona, se va a defender la idea o expresión de la opinión que nosotros vamos a dar sobre algo. ¿Dónde encuentro textos argumentativos? En los artículos de opinión, en este caso en las críticas de la prensa, ¿no? En las revistas, etcétera. ¿Qué tipo de lenguaje utilizo aquí? Verbos que expresan opinión, ¿sí? Para los que recién están ingresando, el tema del día de hoy es tipos de texto según su contenido. Hemos identificado qué es un texto, qué es un tema y cuáles son los tipos de textos que nosotros vamos a diferenciar y clasificar y que el día de hoy vamos a conocer y reconocer. ¿Está bien? Pasamos aquí a los textos instructivos.
Vean, en el texto instructivo es aquí donde ese texto se va a encontrar los contenidos que presentan una instrucción para lograr un determinado objetivo, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo que yo voy a saber identificar? En este caso, las instrucciones que me están dando. ¿De qué forma? ¿Dónde encuentro estos textos instructivos? Por ejemplo, en la receta para preparar una comida, ¿no? Para hacer manualidades, ¿no? Ahí encuentro los textos instructivos. Tu mismo nombre lo dice, me está dando instrucciones. Aquí tenemos un ejemplo, frituras de poro. Preparación. Se sancocha los poros enteros en el caldo de pescado, se retiran del fuego, se exprimen bien y se separan las hojas una de otras para proceder a picarlas en trozos grandes. Aparte, se disuelve la harina en la leche, se agrega las cebollas, el poro, luego se les pone el queso parmesano, el perejil, la salsa inglesa y la ralladura de limón. Se baten los huevos y se unen a la masa. Se colocan en pequeñas porciones en la sartén, se fríen y se sirven. ¿Ven? Estamos hablando de un texto, en este caso de una receta de cocina, texto sobre la fritura de poro. ¿Ven? De esta manera estamos completando los textos instructivos, ¿sí? Y estamos reconociendo qué son. Identificamos textos narrativos, son los donde nos relatan hechos reales o hechos ficticios. Textos descriptivos es donde se van a describir a las personas, ciudades, lugares, animales, etcétera. ¿Dónde encuentro? En los guías de viaje, por ejemplo, ¿no? En las cartas, en los diarios, ¿no? Estoy describiendo textos de diálogo. ¿Dónde encuentro los textos de diálogo? En los teatros, en las novelas, ¿no? ¿De qué forma? A través, como identifico, de los guiones y las comedias. Tenemos aquí los textos expositivos o informativos. Expositivos o informativos. ¿Dónde encuentro? En los libros de texto, artículos de divulgación, en las enciclopedias, ¿no? Mayormente donde yo busco una información. Y por último tenemos los textos narrativos, argumentativos, disculpen, y es ahí donde yo voy a expresar todas mis ideas, mis opiniones, y en este caso, ¿dónde encuentro ellos? En los artículos de opiniones y de críticas de prensa. ¿Ven? De esta forma reconocemos los tipos de textos. ¿Para qué? Para poder identificar en el siguiente ejercicio. Tenemos la actividad de aplicación. Tenemos aquí un ejercicio en la actividad de aplicación. ¿Sí? Para esto, tenemos aquí a Marjorie. Marjorie lee el texto de color amarillo. Marjorie, Sí, Miss. lee el texto de color amarillo, Marjorie. Espere. Por $1,000 cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada de su ADN, conocer su genoma, ¿no? Y sus probabilidades de contraer enfermedades como diabetes, es- esclerosis múltiple y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23, mm, que atiende vía internet. La persona interesada solo tiene que inscribirse, firmar un consentimiento y enviar saliva en un tubo de plástico. Al cabo de 4 meses recibirá una clave de acceso a sus análisis
genético dentro del archivo que la empresa tiene en Internet del que afirma es un banco de datos. Seguro este servicio está causando polémica entre los expertos, algunos de los cuales señalan que dichas pruebas son por lo general inútiles, pues no pueden predecir qué enfermedades pueden aparecer y muy el contrario, provocan una ansiedad innecesaria. Ya, Astrid, Fernando, no te preocupes, Marjorie. Fernando, Sí, Miss. lee el texto de color amarillo, Fernando. Ya, Miss. Texto uno. Por $1,000 cualquier europeo puede adquirir. Se puso todo boloso. Bueno, otra vez leo. Por $1,000 cualquier europeo puede adquirir una copia personalizada de su ADN. Conocer conocer su genoma y sus probabilidades de contraer una enfermedades como diabetes, esclerosis múltiples y hasta algunos tipos de cáncer. Esto es posible gracias a la empresa de investigación genética 23A Gen, que atiende vía internet. La persona interesada solo tiene que inscribirse, firma un consentimiento y envía la saliva en un tubo de plástico. A, a cabo de 4 meses recibirá una clave de acceso su análisis genética dentro de archivos que la empresa tiene un internet de que afirma es un banco de datos seguro. Este servicio está causando polémica entre los expertos, algunos de los cuales señala que dichas pruebas son por la general inútiles, pues no puede predecir qué enfermedades puede aparecer y muy por el contrario provoca una. Un momento, Miss. Ansiedad innecesaria. Gracias, Miss. Ok, hemos vuelto a leer el texto dos veces y ya vamos a pasar ahora a lo que es las preguntas. En este caso son preguntas más que todo para estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Primero, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué tema es? ¿Y qué título le pondrías a este texto? ¿Ven? Ya hemos leído el texto dos veces, compañeros, Mario y Fernando, y ahora vamos a identificar el tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es? Recordemos que en este texto se está explicando el cómo se puede adquirir la copia de nuestro ADN, ¿verdad? ¿A través de dónde? De un sitio de internet. Por lo tanto, es un texto expositivo o informativo. ¿Ven? Ya estamos interpretando el tipo de texto. Hacemos ahora, ¿qué tema es? Pregunto yo, después de haber leído el texto, ¿qué tema? Aquí el tema. Comiencen De a... una muestra de ADN, Miss. Correcto, Jesús. Bien, estamos hablando aquí de la muestra, en este caso es de algo muy genético, ¿no? Entonces, el tema ahí escriban. A ver, escriban, o si no, escriban. Estamos hablando que el tema del texto es sobre la comercialización
la comercialización del análisis genético y la controversia que genera, ¿verdad? En este caso, como mencionó Jesús, sobre el ADN. ¿Eh? Ese es el tema, escriba. Jesús, ¿puedes repetir lo que dijiste antes, por favor? En el tema, cuando pregunté. sobre sobre la muestra de ADN. Gracias. Y eso lo vamos a colocar en paréntesis, ¿sí? Muestra de ADN. ¿Ya? De esta forma. A ver, recordemos que para poder interpretar un texto es mucho más complejo, ¿ya? No son como ejercicios de matemática, por ejemplo, ¿no? Que si yo digo 1 más 1 es 2 y siempre va a ser 2, ¿no? A diferencia de aquí, que el tema en sí es uno, sí es uno solo, pero va a depender mucho de las palabras que yo utilice, ¿verdad? Entonces, ¿sí? ¿Terminaron? Ahora pasemos aquí. ¿Qué título le pondrías al texto? Pregunto yo. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué título le pondrían al texto? A ver, el título pueden ser muchos y varios, pero recordemos que el título tiene que tener una característica. Las ventajas de conocer tu ADN. Correcto, sí, está bien. Tenemos ahí, por ejemplo, las ventajas de conocer tu ADN, ¿no? Pero, ¿qué otro título puedo agregar ahí? Yo puedo agregar un título, por ejemplo, la genética al alcance de un clic. ¿Ven? Es otro posible título. A ver, ¿qué otro título más puedo yo colocar aquí? A ver, yo puedo poner el ADN como producto, en este caso, beneficios y riesgos. ¿De quién? Del análisis genético. ¿Ven? Tenemos aquí otro título más. Entonces, por eso les decía, ¿qué título le podría poner? De acuerdo a ustedes, las características que van a distinguir aquí en el texto. ¿Ven? Escojan uno de los títulos y copien en su ficha, ¿sí? Completen, completen para pasar a lo que es a la siguiente actividad. Muestra de ADN, Miss. Claro, correcto, bien, Micaela, también, ¿no? Las muestras de nuestros ADNs, puede ser. Copien, escojan uno de ellos y si ustedes ya han colocado uno, está bien, no hay ningún inconveniente. Me avisan cuando terminan para poder pasar al siguiente texto. Miss, yo ya escogí un título. Ya, bien, bien, Jesús, bien. ¿Fue Jesús o fue Fred? Miss, hoy día yo estoy solito nomás. Ah, ok, ok, está bien.
Ah, bien, terminaron. La dicen, Sergio, los demás, Fernando, Sí, profesor, yo terminé. ya, listo. Entonces, ya cogimos los tres títulos aquí. Yo igual, Miss. Ya, está bien, está bien. Entonces, pasemos ahora al siguiente texto. Este es el texto número 3, que está de color verde. Vean, este sí es un texto muy pequeñito. Ya, lo voy a leer yo, ¿ya? Dice, para preparar caspiroleta, se pone al fuego la leche con la canela y el azúcar. Esta mezcla no debe hervir para evitar que se forme nata. Aparte, se bate a mano, juntan ambas con el licor y la vainilla, se retira la leche del fuego y se agrega, batiendo, la mezcla de huevos y el pisco. Se sirve en vasos o tazas resistentes al calor y se les espolvorea con especia. Se toma caliente. Pregunto yo, ¿qué tipo de texto es? En el texto, ¿de qué estamos hablando? Miss, sobre una receta. Correcto, ¿verdad? Desde una receta. Entonces, ¿qué tipo de texto era? ¿Recuerdan? Instructivo. Espera. Ajá, muy bien, Sergio, con Jesús. Bien, estamos hablando de un tipo de texto. Ahí tienen ustedes. Texto instructivo. ¿Ven? Copien ahí texto instructivo. Bien, pasamos de aquí entonces. ¿Qué tema? ¿Qué tema presenta? ¿De qué está hablando? Preparación de caspiruleta. Correcto. El tema es preparación, en este caso, de la caspi, caspiroleta, ¿verdad? Toma una bebida caliente a base de ¿qué? ¿De qué era? De canela y La base de leche. Ah, correcto, ¿no? A base de leche y canela, como dice Micaela, ¿no? A base de leche, canela, vamos a agregarle ahí canela, huevo y licor. ¿Ven? Ya tenemos el tema. Listo, escriban el tema. Inters. Escriban el tema. ¿Listo? Ahora pasemos a ¿qué título le pondrías al texto? A ver, ahora, ¿qué título le pondrían ustedes al texto? yo pondría la receta de una comida. Ya, pero en este caso no se... Receta de caspiruleta. Claro, ¿no? En este caso sería la receta de la caspiroleta, ¿no? ¿Qué otro título le podría poner? Por ejemplo, yo le puedo poner, ¿no? El arte de la caspiroleta, ¿no? Porque preparar algo tan rico es, O el coco de caspiruleta. claro, correcto, ¿no? Preparar una comida, una bebida es algo muy delicioso, no es un arte que lo vamos a disfrutar, como preparar un, un ceviche, por ejemplo, ¿no? Y así yo voy creando qué título le podría poner. Miren, ahí tenemos la receta de la caspiroleta, el arte de la caspiroleta. ¿Qué otra cosa puedo preparar? Algo mucho más llamativo, ¿no? Puedo decir tal vez receta tradicional de caspiroleta, ¿no? Caspiroleta paso a paso. Tantos títulos que puedo poner. ¿Acá?
Entonces, pasamos ahora a la actividad de extensión. Tenemos ahí un pequeño texto de igual forma en donde vamos a identificar aquí el tipo de texto, el tema y el título, ¿no? Tenemos aquí en el tipo de texto. A ver, vamos a pasar la actividad de extensión. Micaela, Sí, Miss. lee el texto de color verde, Micaela. Ya. Conocí el mar a los 5 años y supongo que mi primer contacto fue como el que solemos ver los niños pequeños, asustados de la mano o en brazos de sus padres cuando se acercan al agua bajo la promesa de no te pasará nada malo, vas a ver. Vas a ver cuánto te gusta. Desde ese primer chapuzón, desde esa primera experiencia, muy común para todos los humanos, es imposible no sentirse atrapado por la belleza del mar. Nací en Quito, una ciudad andina en medio de volcanes y montañas, aunque aunque ese entorno es el mío y me acoge, también es cierto que he vivido en la sensación de no poder mirar más allá. Siempre existe una montaña en el camino que te indica de que el entorno a otro lado hay, que el entorno al otro lado hay algo que no conoces o que no puedes ver. Gracias, Miss. Ya, gracias, Micaela. Continúo. A ver, Fiorella, Ariana. Y pasamos a Miguel. Y listo, nos encuentra. Jesús, Sí, Miss. lee el texto de color verde, Jesús. Ya, Miss. Conocí el mar a los 5 años y supongo que mi primer contacto con él fue como como el que solemos ver en los niños pequeños, asustados del, de la mano o en brazos de sus padres. Cuando, cuando se acercan al agua bajo bajo la promesa de no te pasará nada malo. Vas a ver cuando te gusta desde ese primer chapuzón, desde, desde esa primera experiencia muy común para todos los humanos, es imposible no sentirse atrapado por la belleza del mar. Nací en, no, en Quito, una ciudad, una ciudad andina en medio de volcanes y montañas. Y, y aunque ese entorno es mío y y me acoge, también es cierto que he vivido con la san- san-
con la sensación de no poder mirar más allí. Siempre existe un, una, una montaña en el camino que te indica que del otro lado hay algo que no conoces o que no puedes ver. Gracias, Jesús. Bien, pasemos ahora. ¿Qué tipo de texto es? A ver, dígame. Narrativo, Miss. Correcto, ¿verdad? Es un texto narrativo. Pasemos ahora a ver. Bien, Fernando, bien. Ya vi tu respuesta, perfecto. Entonces, ¿cuál es el tema? Emma, Miss. De un pequeño niño que vio el mar. Claro, ¿no? En este caso el tema es el mar, ¿no? Pero el mar referente a qué? Esta es la respuesta. ¿Ecuatoriano? A una, A ver, primero comenzamos con Sergio. Dime, Sergio. El tercer texto dice que un niño nacido en Quito es ecuatoriano. Ya, en este caso sobre el mar, ya, tema el mar de un niño ecuatoriano. Ahora dime, Jesús, ¿le quieres agregar algo más? no, yo quería responderle lo que preguntó, pero ya te respondió Sergio. Ah, ok. Entonces estamos hablando, el tema es sobre el mar y un niño ecuatoriano, ¿no? Ya, listo. ¿Qué título le pondríamos? A ver, acá la pregunta decisiva. ¿Qué título le van a poner ustedes ahí al texto? Miss, voy a hacer la primera experiencia con Emma. Ujú, muy bien, Fernando. Aquí, aquí hay una opción de título que lo dijo Fernando en el chat, ¿no? La primera experiencia en el mar. Bien. ¿Qué título más le pondríamos? A ver, díganme, los escucho a los demás. Un niño experimentando el mar, Miss. Correcto, un niño experimentando. Cuando conocí el mar. Experimentando. Ajá, ¿cuándo? Miss, Dime, yo diría un niño ganándose la experiencia del mar. ya, un niño ganándose la experiencia en el mar, ¿no? Tenemos cuatro Sí, posibles títulos, ahí pues ustedes puedan escoger. Yo puedo poner un título, a ver si me preguntan a mí, el título que yo pondría es, por ejemplo, mi primer encuentro con el mar. ¿Ven? con De esta manera. ¿Ven? Se va a cortar el Zoom, regresamos ahí en el mismo link, ¿sí? Copien ahí el título que más les agrade o el título que más creen ustedes que se asemeja a la historia. Copien.
Miss, está apagado su audio. Ay, gracias, Micaela, gracias. Les estaba diciendo aquí que ya hemos clasificado aquí todas las lecturas, identificado por el tipo de texto, el tema y el título, ¿verdad? Identificando los tres tipos de texto. Entonces, pasemos ahora aquí a las actividades de evaluación, ¿sí? En la actividad de evaluación tenemos el texto número 4, en el cual van a leer ustedes. Recuerden mucho que tienen guiones y también tienen lo que son las comillas, ¿sí? Entonces, ¿qué texto posee estas características? Ya ahí ustedes lo van a decir. Son 5 preguntas aquí, de las cuales la tercera ya está desarrollada. Y aquí está la resolución, que es la alternativa B. ¿Qué es lo que voy a desarrollar aquí? ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es el tema del texto leído? Y en el número 4 nos dice, indica la oración que no guarda relación con la lectura. ¿Está bien? Aquí miren, dice, no guardas a la que no es. Tengan mucho cuidado ahí. Y en el ejercicio número 5 es, se puede concluir de la lectura que se concluye al final. ¿Qué creen ustedes que sea realmente el final? ¿Ok? Y de esta manera estamos finalizando con la clase del día de hoy. Pregunto, ¿tienen alguna duda referente al tema? No hemos leído el texto 4. Ujú. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta quizás del tema? No, Miss. Ya, Micaela. ¿Los demás no? Jesús, Sergio. No, Todo ninguna bien. pregunta. Ya, perfecto. Entonces, espero sus actividades. Y recuerden, todas las actividades los mando al grupo de WhatsApp, por favor, que tenemos ahí para que quede de evidencia y quede registrado. Recuerden, no solo estoy yo ahí, también están, en este caso, el administrador del colegio. Entonces, todas las evidencias al grupo, por favor. Preguntas personales, ya preguntas sobre permiso, justificación de faltas, ya a mi privado, ¿sí? Pero todas las tareas al grupo de WhatsApp, por favor. No se olviden ahí colocar sus nombres. Ahí en la foto que toman, ahí abajito pónganle nombres y apellidos para saber identificar de quiénes son. ¿Está bien? Cuídense mucho, que tengan buen fin de semana, disfruten. Buen fin de semana. Gracias, Sergio, igual para Gracias, usted. Miss. Adiós.